Mi hermana y yo renacimos al mismo tiempo. Mi hermana corrió a los brazos de mi esposo durante la noche, llorando y sollozando. Me equivoqué. He descubierto que eres a quien más quiero. En mi vida anterior, se enamoró de un vándalo. Rompió el compromiso y huyó. Armó un escándalo porque quería tomar gachas solas. Dijo que ninguno de nosotros entendía el amor. Fui yo quien se casó con mi amor de la infancia, Dylan. En su lugar. Mi esposo, mi amor de la infancia, tenía los ojos inyectados en sangre. Le pellizcó la cintura y dijo, qué bueno que hayas vuelto. Te malcriaré hasta la muerte. Me burlé junto a ellos. Mi querida hermana. ¿Es posible que fueras un tonto antes de renacer y que aún lo seas después? En cuanto desperté en la cama, me sorprendió descubrir que mi cuerpo había rejuvenecido. Tras confirmarlo una y otra vez, me di cuenta de que había renacido. En ese momento. Era el tercer mes después de casarme con Dylan. Recordando mi vida pasada. Si fuera una novela, debí ser el tipo de protagonista femenina de una historia de amor trágica en mi vida anterior. Cuando recién nací, el sacerdote taoísta invitado por mis abuelos dijo que mi destino era malo y que traería mala suerte a mis familiares. Así que tuve que vivir en el templo taoísta hasta los 16 años. Aunque mi madre se resistía a separarse de mí, justo en ese momento mi padre tuvo un accidente de coche. Así que me enviaron allí de inmediato. Para calmar la añoranza que sentía por mí por sugerencia de mi padre, mi madre fue al orfanato a adoptar a mi hermana. Como resultado, después de que la trajeron de vuelta, mi padre no me quería. Mi madre no se preocupaba por mí. Y también sufrí violencia escolar. Por fin. Cuando conocí a alguien que me gustaba. De hecho, le gustaba mi hermana. Debo decir que Dylan me gustó mucho durante un tiempo en mi vida anterior. Era un hijo predilecto del cielo y era amable con los demás. Era comprensible que me enamorara de él. Pero siempre guardé este amor en silencio en mi corazón. Porque sabía que Dylan y mi hermana eran novios de la infancia groseros y tenían una relación inocente. Sin embargo, mi hermana se enamoró de Rex, el matón de la escuela, tan genial y arrogante. Se saltaba las clases y se divertía con él a diario. La familia de Rex era muy pobre. Su padre era jugador y su madre no aparecía por ningún lado. Aparte de su belleza, su mayor ventaja era la pureza. Mis padres, desconsolados, la regañaron y la golpearon. Dylan también intentó convencerla de que volviera una y otra vez. Pero mi hermana, obstinadamente, levantó la vista. Con una mirada decidida. Somos amor verdadero. Me encantan las gachas sencillas que me preparó. Me hacen sentir el sabor del amor. Tú también tienes frío. No sabes lo que es el amor. Mis padres estaban tan enojados que les dio dolor de cabeza y la encerraron. Como resultado, mi hermana se puso en huelga de hambre. Llora y arma un alboroto todo el día. Siempre diciendo cosas como, solo quiero estar con Rex. ¿Por qué limitas mi libertad? Claro que sí. Como no soy tu hija biológica. Eres tan autoritaria. Casi volvió loca a mi madre. Finalmente rumbo a Febella. Mi hermana quedó embarazada. Rex tenía miedo de asumir la responsabilidad y huyó. Entonces mi hermana se desanimó y abortó. Estaba lista para casarse con Dylan. Pero en cuanto apareció Rex, mi hermana estaba como hechizada y huyó del banquete de bodas. Tras sopesar los pros y los contras, me casé con Dylan en su lugar. Después de casarnos, Dylan no podía olvidar a mi hermana y me trataba con crueldad. A menudo decía cosas como: aunque consigas mi cuerpo, no podrás con mi corazón. Siempre he amado a tu hermana. No seas tan tacaño. También pasé gradualmente de anhelar el amor al principio a centrarme en ganar dinero. Finalmente me dirigí hacia Febella. Me convertí en presidenta. Por suerte me dirijo a Febella. Ahora que he renacido. Ya no soy el cobarde. Tímido y lastimoso de antes. En cuanto salí y bajé las escaleras. Vi a mi supuesto marido tomando café en la mesa sin siquiera mirarme. Me senté y no le presté atención. Comí mientras pensaba en el futuro.
Calculando el tiempo. Mi hermana debería estar viviendo felizmente con el vándalo mientras mis padres y mi hermano seguían llorando. Pero lo que no esperaba fue que de repente sonara el timbre. En cuanto el sirviente abrió la puerta, apareció mi hermana. A quien no había visto en mucho tiempo. Entré corriendo, hermano Dylan. Te extraño mucho. Mi hermana ya no tenía el mismo look glamuroso de antes. Su cabello estaba marchito y amarillento y su figura demacrada, pero aún era atractiva. Quizás aún había obstáculos en el camino hacia el amor verdadero. Dylan miró de inmediato a mi hermana con sorpresa y angustia. Sus labios temblaban, dulce. Tú. No estás muerta. Los ojos de mi hermana estaban llenos de lágrimas. En la vida anterior de mi hermana. Después de fugarse con Rex y subirse al avión, el avión se estrelló. Su cuerpo nunca fue encontrado. Además de su dolor, mis padres me culparon de todo. Anunciaron públicamente que solo tenían a mi hermana como hija. Mi hermano también me lo puso difícil en todas partes. Me sentí tan aislada e indefensa. En ese momento me vi obligado a sufrir depresión. No fue hasta muchos años después, cuando mi hermana regresó a casa enferma, que supe que ella y Rex no habían subido a ese avión. Por mucho que mi familia la hubiera buscado durante todos estos años, ella estaba contenta de estar con Rex y no le contó nada a su familia. Después de sufrir violencia doméstica. Múltiples abortos espontáneos. E incluso sufrió algunas cosas malas al final. Mi hermana finalmente pareció entender quién era bueno con ella y se volvió un poco más inteligente. Dylan también se sentía ridículamente culpable conmigo. A mi hermana le gustaba venir a mi casa a menudo con el pretexto de que estaba herida y necesitaba la compañía de Dylan. Y Dylan nunca la rechazó. Como resultado. Unos días después, Rex se acercó a mi hermana con un cuchillo como un loco. Mi hermana, presa del pánico, me empujó directamente para bloquear el cuchillo. Entonces todo se volvió negro. Antes de morir. Me pareció oír la voz resentida de mi hermana. Hermana. Todo esto debería haber sido mío originalmente. Lo has disfrutado tanto tiempo. No debería haber problema en que bloquees el cuchillo por mí. ¿Verdad? ¿Y ahora? Mi hermana lloraba con lágrimas en los ojos. Contaba que no había subido al avión. Dylan sostenía al resucitado. Hermana, lleno de compasión, dijo, yo también te quiero. Qué bueno que hayas vuelto. Te consentiré hasta la muerte. Ver la mirada complaciente en los ojos de mi hermana cuando me miró. Sabía que ella también había renacido. Los dos empezaron a representar lo difícil que les había resultado separarse en la sala, blancos ante mí. Estaban casi ardiendo de pasión. Finalmente, habiendo cumplido mi deseo, mi hermana finalmente me vio con los brazos cruzados en un rincón. Se separó tímidamente de Dylan, mi hermana. No pude evitarlo. ¿Lo entiendes, verdad? Fruncí el ceño y estaba a punto de hablar cuando Dylan. Como un valiente guerrero. Bloqueado frente a mi hermana. Debería saber que siempre me han gustado los dulces. Ahora que está de vuelta a mi lado. Tú también deberías hacerte a un lado. Puse los ojos en blanco. ¿Puedes cambiar esa mala costumbre de hablar contigo misma? Mi hermana puso los ojos en blanco. Hermana. Sé que lo siento por ti. Pero mi hermano Dylan y yo somos un amor verdadero. Fuiste tú quien intervino en nuestra relación. Ahora cada uno puede volver a su sitio. Dylan también parecía disgustado. Ya no sueñes con estar a mi lado. Siempre has sido solo un sustituto. Mirando a las dos criaturas de enfrente que no entendían el lenguaje humano. Me abro las manos, ¿vale? Ve y díselo a mis padres tú mismo. No esperes que yo sea el malo. Deja que mi hermana les cuente a nuestros padres que ella viva sola. Dales una sorpresa. Seguro. No tardó mucho en que mi madre me llamara y me pidiera que volviera a casa. Cuando volví a entrar en casa de mis padres, sentí que había pasado una vida. En mi vida anterior, no querían verme. No los volví a ver hasta que regresó mi hermana. En ese momento mi madre quiso decirme algo,
pero el llanto de mi hermana distrajo su atención. Al final, ni siquiera me llamó por mi nombre y solo se concentró en consolar a mi hermana. Mi padre y mi hermano fueron aún más fríos conmigo. En ese momento, mis padres y mi hermano estaban sentados en el sofá, hablando suavemente con mi hermana. Mi hermana se había puesto un conjunto de ropa y se había arreglado. Dylan la sostenía en sus brazos. Mi hermano lo miró con envidia. En secreto puse los ojos en blanco y dije con frialdad: ¿Para qué me necesitas? Un rastro de vergüenza cruzó el rostro de mi madre. Pero insistió en hablar, Ava. Ya que tu hermana ha vuelto. Y cada uno regrese a su puesto. Casualmente el joven maestro León acaba de regresar del extranjero. ¿Considerarías conocerlo? Pregunté con frialdad. ¿Qué quieres decir con que cada uno vuelva a su sitio? ¿Que sea la señora Dylan? ¿Fui yo quien huyó de la boda públicamente? ¿De qué tonterías estás hablando? Sacude la cabeza a ver si oyes el sonido del agua del mar. Y ese joven maestro Liu es bueno comiendo. Bebiendo. Guerra y conspiración en el extranjero. ¿Cómo puedes abrir la boca para decir algo así? Es como comer semillas de melón en el inodoro. Mi madre se quedó sin palabras por un momento. Quizás era la primera vez que me veía tan asertivo. Al fin y al cabo, para ganarme su amor. Solía ser muy tímido y cobarde. Mi hermano no lo soportó y me acusó de inmediato. Con mucha fuerza. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Es tu hermana. Ha sufrido tanto. No importa si no la consuelas. ¿Cómo puedes decir esas cosas? ¿Qué eres? Si mi hermana no se hubiera escapado de la boda. ¿Te tocaría a ti? Un patán. Sí. En sus ojos. Yo era una persona grosera que no podía estar en el escenario. Una oleada de ira me subió a la cabeza. No dudé en replicar. ¿De quién fue la culpa de que creciera en el templo taoísta? Fue mi elección. ¿Quién es mi hermana? ¿Es mi pariente de sangre? Al oír esto, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Se cubrió el pecho. Parecía que sufría mucho. Mi padre debería ser un modelo de presidente dominante desde pequeño. Siempre había sido muy cariñoso con mi madre. Al ver a mi madre así, él también se enojó. Se disculpó conmigo inmediatamente. ¿Qué clase de comportamiento es este? Escupí y dije sin dudar lo que pensaba de mi vida anterior. ¿Disculparse por qué? Desde que regresé. ¿Han cumplido con sus responsabilidades como padres? No crecí dependiendo de ustedes. Cada vez que pasaba algo me dejabas fuera para que asumiera la culpa. ¿Qué? ¿Soy diferente de un trapo? ¿Me usas donde me necesites? Después de decir estas palabras. Además de sentirme aliviado, también sentí un poco de tristeza. Estas palabras hicieron que las caras de mis padres se pusieran verdes y luego blancas. Mi hermano se levantó de repente. Apretó los puños. Parecía que quería correr y golpearme. Si no fuera por nosotros, ¿podrías casarte con alguien de la familia Dillon? ¿Podrías disfrutar de todas estas riquezas y honores? Obviamente. Te aprovechaste de la ausencia de mi hermana. Eres tan descarado. ¿Cómo llegaste a serlo? No respondí directamente a sus palabras. Solo los miré a él y a mi hermana. ¿Estás seguro de que solo es tu hermana? Mi hermano parecía haber recibido una puñalada en el corazón. Retrocedió un paso. Se sonrojó. Y empezó a tartamudear. La expresión de mi hermana también cambió. Empezó a llorar en cuanto quiso. Hermana. ¿De qué estás hablando? Liu Ersu. Ya sé que me equivoco. No me regañes. Sé que estás celoso de mí. Pero... Parecía que después de la vida anterior, mi hermana por fin había adquirido algo de inteligencia y sabía fingir debilidad. Viendo la farsa de toda esta familia. Dije con firmeza que estaba bien divorciarme. Pero quiero una parte del grupo familiar Dillon. Dillon frunció el ceño y dudó. Eres demasiado codiciosa.
Eso es imposible. Entonces me giré para mirar a mi hermana y le dije con una sonrisa, hermana. Dillon y yo llevamos 3 meses casados. En la cama. Es apasionado como el fuego. Quizás su corazón realmente esté pensando en ti. Pero su cuerpo. Mira. Ya ni siquiera quiere divorciarse. Al terminar de hablar, sonreí disimuladamente. Burlándose de mi hermana, Dillon rugió. ¿De qué tonterías estás hablando? En realidad. No me había tocado para nada en estos 3 meses. Pero mi hermana está tan enamorada de su marido que no puede pensar con claridad. Claro que sí. Mi hermana dejó de llorar y en cambio, dijo con incredulidad, hermano Dillon. ¿Cómo es posible? Debe estar mintiéndome. ¿Verdad? Explicó Dillon con amabilidad y rapidez. Me di la vuelta y me fui. Siguiente. Mi querida hermana me ayudará a divorciarme. En marcado contraste con mi vida. Mi hermana es la querida protagonista femenina. Después de más de 10 años de relación, mi hermana me reemplazó por completo hace mucho tiempo. Mamá, papá. Y mi hermano la adoraba. Incluso cuando regresé. Su cariño por ella no cambió. Para mis padres y mi hermano. Al principio tenía expectativas en mi vida anterior. Sin embargo, cada vez que mi hermana lloraba, mi hermano salía corriendo a regañarme. No intimides a Xiaogi. Serás muy educada. Nunca pensó que yo también era su hermana y siempre me llamaba directamente por mi nombre. A mis padres les disgustaba mi aspecto tosco. Mi cara siempre fría. Y que no era tan obediente como mi hermana. Todavía lo recuerdo. En la preparatoria, estudié mucho y obtuve el primer lugar en el examen MIDER. Llevé mi boleta de calificaciones a casa con mucha emoción. Estaba tan emocionado. Mamá y papá seguro me elogiarían. ¿Verdad? Entonces mi obsesión se había cumplido. Pensarían que era más útil. En la mesa. Antes de que pudiera decir nada, mi hermana habló primero. Mamá, papá. Hermano. No me fue bien en este examen. Reprobé varias asignaturas. Guau, guau. Mientras hablaba. Ella también lloraba. Mamá se sintió muy angustiada y la consoló repetidamente. Está bien. No pasa nada. Mi querida siempre será mi bebé sin importar cuántas notas saques. Papá y mi hermano rápidamente le cogieron los platos que le gustaban a mi hermana. En ese momento mi ingenuidad me hizo pensar que el ambiente en la mesa no era bueno. Así que pensé, ¿qué tal si les digo mi clasificación? ¿Mamá y papá estarían más felices? Como resultado. Después de que hice eso, mi hermano gritó furioso. Candy ya está muy triste. ¿Y sigues diciendo eso? ¿La estás hiriendo a propósito? Me quedé perplejo y rápidamente dije, lo siento. No lo pensé. Mamá también me fulminó con la mirada. ¡Qué desconsiderada eres! ¿Intentas hacerme enojar? Si eres la mitad de linda que un caramelo. ¿Cómo pude tener una hija como tú? Incluso papá me dijo con frialdad, si no quieres comer puedes largarte. En ese momento me sentí como la pecadora de la familia. Sentía muchísima envidia de mi hermana, que estaba rodeada de ellos. Esa comida fue especialmente amarga, con lágrimas mezcladas. En la escuela no lo sabían. Porque mi hermana tenía dudas sobre mi identidad. Muchos creían que era hija de una amante. Me ridiculizaban y me maldecían. Aunque lo explicara, nadie me creía. Solo mis logros académicos eran lo único que podía demostrar mi valía. Pero incluso esto fue negado por mi familia. No sé cómo lo logró mi hermana. Aún así, Dylan accedió a darme 5 de las acciones. Yo también fui a divorciarme sin pensarlo 2 veces. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Dylan frunció los labios y se cruzó de brazos. Mujer, mujer. Aunque me lo supliques en el futuro, no te dejaré volver. Al oír esto salí corriendo, ni mucho menos. Parecía que Dylan maldecía mucho más. Pero lo ignoré como si fuera el ladrido de un perro. Debido a la muerte de mi hermana,
Dylan no quiso trabajar durante mucho tiempo. Estaba sentimental a diario. Yo era quien supervisaba todo en la empresa. Durante ese tiempo, trabajaba de 9 a 9, 6 días a la semana. Estaba tan cansado que me dormía en cuanto llegaba a casa todos los días. Pero también logré ascender a director y pude manejar las cosas por mi cuenta. Sin embargo, solo unos días después del divorcio. Dylan. Como si de repente recordara que todavía tenía que trabajar. Vino a la empresa ostentosamente con mi hermana. Como siempre había ocultado mi identidad en la empresa, la mayoría de mis compañeros desconocían que fui la esposa de Dylan. Aún podía oír las conversaciones entre los compañeros a mi alrededor. ¿Son el joven amo y su novia? Son muy cercanos. ¿Se casarán pronto? Su novia es guapísima. Me llamaron a la oficina de Dylan. Mi hermana vestía un traje profesional y se aferraba a Dylan como un pajarito delicado. Dylan frunció el ceño y su tono denotaba impaciencia. Entrega tu trabajo. Planeo dejar que Candy te sustituya. Mi hermana sonrió con sarcasmo. Lo siento, hermana. Quizás me convierta en tu jefe más adelante. Recordando a mis compañeros subordinados que habían peleado conmigo antes, decidí hacer un último esfuerzo. Miré fijamente a mi hermana. ¿Seguro que quieres hacer esto? Recuerdo tu universidad. No tiene nada que ver con este puesto. Por cierto. En ese entonces mi hermana aún estaba en la universidad cuando salió con Rex. Como resultado, después descuidó sus estudios. Reprobó demasiados cursos. Y no obtuvo su título. Mi hermana se cubrió el pecho como si tuviera miedo. ¡Ay! Hermana. ¿Puedes buscarte otro trabajo? ¿Qué sentido tiene estar cerca de Dylan? Me preocupa que algo pueda pasar entre tú y Dylan. Puedes entenderme. ¿Verdad? Estaba tan enfadado que me reí. Me giré para mirar a Dylan y le dije con seriedad, deberías saber cuánto he trabajado. Antes de mi llegada, el rendimiento de la empresa estaba en declive. Fui yo quien dirigió al equipo del proyecto, trabajando día y noche en los proyectos y negociando la cooperación para mejorar el rendimiento. ¿Ahora quieres deshacerte de mí después de tanto trabajo? ¿Fueron en vano esos días y noches de insomnio? Tras oír esto, Dylan se tocó la nariz con culpa. Y luego se puso serio, pero en realidad era débil por dentro. ¿Y qué? La empresa no puede funcionar sin ti. ¿Quién te crees que eres? Aunque sabía desde hacía tiempo que Dylan no era una persona normal, seguía sin palabras. Lo que quieras. Deja que mi querida hermana se encargue. Después de que Dylan y yo anunciamos el nombramiento, se armó un revuelo en el grupo de la empresa. Varios colegas plantearon objeciones. Pero todas fueron reprimidas. Muchos guardaron silencio porque todos sabían que mi hermana tenía contactos. Mi hermana llevaba un mini carrito profesional. Caminó hacia mi puesto de trabajo con aire altivo y golpeó la mesa con arrogancia. Hermana. Recoge tus cosas y vete. Sonreí. Hermana. ¿Nunca has trabajado? Si la empresa me despide por iniciativa propia, tiene que pagarme una indemnización o una indemnización por despido. Que viniera Recursos Humanos a hablar conmigo. Al ver que no había nadie, el tono de mi hermana se volvió cruel. Me da igual si es Recursos Humanos o no. Te lo digo. No estoy decidido a fichar a Dylan. Después de darle vueltas, me di cuenta de que Dylan es lo mejor para mí. No quiero ser tan miserable como lo fui en mi vida anterior. Quiero triunfar. Quiero ser rico. Entonces bajó la voz. En cuanto a la buena vida que has disfrutado toda tu vida, todo eso te lo di yo. Ahora que soy yo, la legítima dueña, he vuelto. Miro la cara de celos y desfigurada de mi hermana. Recordé que aunque antes era superficial, también era bastante linda. Parece que las experiencias de su vida anterior la han hecho crecer mucho. Pero aún no comprende la importancia de la independencia. Tener una segunda oportunidad fue originalmente un regalo del cielo. Pero mi hermana solo confía en otros hombres para compensar sus arrepentimientos.
Cree que si elige al hombre adecuado, triunfará. Es como una flor tierna y tierna que solo se aferra a su anfitrión. Si no puede valerse por sí misma por mucho que se aferre a ella, es probable que fracase al final. Después de todo, que un tonto se reencarne no significa que deje de serlo. ¿Verdad? Ignoré por completo el berrinche de mi hermana y seguí con mis asuntos tranquilamente. El Departamento de Recursos Humanos se acercó impotente. Cuando vino a comunicarse conmigo se puso verde. No había otra razón. Mi salario más la bonificación por rendimiento, durante esos pocos meses fue bastante alto. Era una suma considerable de dinero. El Departamento de Recursos Humanos dijo rápidamente, lo comentaré primero. Por WeChat. Varios colegas conocidos vinieron a consolarme. Está bien, Ava. En nuestros corazones. El puesto de directora siempre ha sido tuyo, Ava. ¿Por qué no renuncias? Si no te quieren aquí. Hay otros lugares que sí lo harán. Estas palabras me reconfortaron. Al final, por mi reticencia a desprenderme del dinero, Deal ordenó indirectamente que me transfirieran de mi puesto y me convirtiera en subordinado de mi hermana. Adopté una actitud. Solo hacía el trabajo que debía hacer cada día y fichaba al entrar y salir del trabajo con seriedad. En cuanto al resto, solo veía el drama entre ella y Dylan. A menudo oía la voz de mi hermana en la oficina. ¡Ay! Esta cita. No sé cómo manejarlo. ¿Por qué no lo haces como antes? Hazlo tú mismo. ¿Ni siquiera lo sabes? Tengo que hacerlo todo yo. Toma tu iniciativa. ¿De qué sirve que la empresa te pague un sueldo? Muchos compañeros se quedaron sin palabras. Pero también hubo quienes empezaron a adularla. Bajo la adulación de otros. Mi hermana, que ya no tenía idea de sus propias habilidades, se volvió aún más arrogante. Estaba radiante todo el día y le gustaba tomar la mano de Dylan deliberadamente y pasearse para demostrar su amor. Para atormentarme. Mi hermana solía enviarme mensajes en mitad de la noche. Me pedía que me levantara y hiciera cosas. Yo simplemente fingía no oírlos. Al día siguiente mi hermana seguía criticándome indirectamente en la reunión. Hoy en día, hay gente que no trabaja al llegar a casa. ¿Cómo puede ser esto aceptable? ¿Acaso la empresa les paga solo por trabajar esas 8 horas? Ustedes, los trabajadores, deberían tener la actitud de trabajadores. Los compañeros de abajo estaban todos muy enojados. Probablemente porque mi hermana quería imponer su autoridad rápidamente. Me enteré de que mi hermana también había acosado a otros compañeros fuera del trabajo. Es una pena que mi hermana no supiera nada de trabajo. A menudo. Cuando hizo una llamada de voz pidiendo que cambiaran un documento. Tras una hora de cambios, solo se cambiaron 3 palabras. No pasa nada. No sé si aprendió algo del incidente de la compensación sobre mí. Mi hermana también empezó a preocuparse por los gastos de viaje. Un día les pidió a sus compañeros que tomaran el tren de alta velocidad en lugar del avión. Y al día siguiente, pensó que el hotel era demasiado caro y casi quería que sus colegas durmieran en la calle. Mi hermana también publicaba con complacencia que había ahorrado dinero. Ah, cierto. Ese informe también se hizo con la ayuda de mis compañeros. Al fin y al cabo, mi hermana no sabía ni siquiera usar el paquete de software de oficina más sencillo. Por fin, rumbo a Feldbeer. Después de un mes, mi hermana logró disgustar a todos en la compañía. Para algunos colegas verdaderamente capacitados y con recursos económicos suficientes por el momento. Ya habían empezado a prepararse para abandonar el trabajo uno tras otro. Gracias a las acciones que recibí como compensación por el divorcio de Dylan. Los vendí pronto y conseguí una buena suma de dinero. Con ese dinero, registré una empresa con un negocio similar al de la empresa familiar de Dylan. Ya que ya los había dirigido en el trabajo, mucha gente confió en mí y se unió a mi empresa, uno tras otro. Incluso la junta directiva se enteró de esto y fue a buscar a Dylan. Pero al día siguiente mi hermana fue a la oficina de Dylan. Llorando. Dylan se sintió descorazonado al instante y la consoló con ternura. Mientras maldecía a esos viejos al mismo tiempo.
Todo lo anterior eran chismes que me contó mi colega secretaria. Me hizo gracia oír que en el pasado Dylan parecía una persona normal. ¿Por qué parecía tan estúpido ahora? ¿O era que la estupidez era contagiosa? Gracias a la perseverancia de mi hermana, la empresa perdió varios pedidos importantes. Ahora había escasez de capital de trabajo para la operación de la empresa. Para ahorrar dinero, mi hermana nos contactó a mí y a varios otros directores, respectivamente, e intentó persuadirnos con paciencia. El rendimiento de la empresa no es bueno. Así que les daré 5.0 yuanes como bono de fin de año. En circunstancias normales, recibiría 30.000 yuanes como bono de fin de año. Aunque no me faltaba dinero, seguía enojado y divertido. ¿Qué tiene que ver conmigo el mal desempeño de la empresa? Además, tener un rescate completo, señor. ¿No te preocupa que decir que el rendimiento de la empresa es malo afecte el precio de las acciones? Mi hermana frunció los labios distafónicamente y me miró con enojo. No seas tan descarado. ¿No sabes que el mercado laboral afuera es muy difícil? ¿Crees que encontrarás un buen trabajo si diriges esta empresa? ¿Qué eres? Solo eres un gafe. Soy el del dedo dorado. Me quedé sin palabras y asentí vigorosamente. Sí. Bien. Bien. Después de eso, regresé a buscar a esos socios perdidos y firmé varios acuerdos a nombre de mi empresa. Muchos miembros de la junta directiva también estaban decepcionados con Dylan. Y aproveché la oportunidad para hacerles llegar ramas de olivo. Cuando cada vez había menos gente en la empresa de Dylan y su rendimiento empeoraba cada vez más, parecía que Dylan por fin se acordó de mí. Me llamó a su oficina e intentó hablar con un tono lo más bajo posible. Viva. No te enojes. ¿Te importa si te dejo volver como director? Lo miré como si fuera un idiota. ¿Crees que volveré solo porque lo dices? Dylan se enfadó un poco y dio un golpe en la mesa. Ya te has hecho la difícil. Ya te he dado una salida. Con esa mirada de superioridad. Quienes no lo supieran pensarían que le estaba rogando. Parecía que antes había sido demasiado amable con él. Lo que le hizo perder el sentido de la orientación. Le respondí directamente: no es suficiente. ¿No quieres que tu novia acepte este puesto? Pues que se esfuerce. Dylan estaba tan furioso que se le hincharon las venas de la frente. Respiró hondo varias veces antes de decir lentamente: de acuerdo. Toma esta posición. Deja de causar problemas. Hablaré con Candy. Simplemente le hice una seña obscena e ignoré por completo su furia impotente. Luego me di la vuelta y me fui. Renuncié directamente porque también necesitaba concentrarme en emprender mi propio negocio. Pero mis compañeros que aún estaban en la empresa compartían chismes conmigo a diario. El mundo empresarial cambiaba constantemente. Con las tonterías de mi hermana, la empresa ya se había quedado muy atrás. Aunque Dylan finalmente se puso muy duro y destituyó a mi hermana. Ya era demasiado tarde. Ese día, mi hermana también tuvo una gran pelea con Dylan y se fue hacia la puerta abierta de la oficina. Vimos a Dylan cubriéndose la cara con las manos cansadas. Aprovechando la oportunidad, muchos accionistas comenzaron a vender sus acciones, lo que provocó el desplome del precio de las acciones de la compañía. Dylan estuvo en un lío terrible todo el día. El problema era que había dejado la empresa demasiado tiempo. Y no le era fácil retomarla. Mi hermana estaba de mal humor y no vino a la empresa durante varios días seguidos. Justo cuando estaba viendo el chiste, mi hermano me llamó sorpresivamente. Su tono por teléfono era muy poco amable. ¿Por qué intimidaste a Candy otra vez? Oí que te negaste a volver al trabajo cuando te lo pidieron. ¿Qué quieres? ¿Quieres alcanzar el cielo? Miré al cielo sin palabras. ¿Eres el perro de Candy? ¿Haces todo lo que ella dice? Simplemente le colgué. Más tarde supe que la familia Aba también había aportado capital. Pero ya era demasiado tarde para revertir la situación. Dylan siguió vendiendo los activos de la empresa, lo que provocó que ésta se redujera considerablemente. Ahora apenas llegaba a fin de mes. Mi hermana y Dylan discutían a diario.
Siempre decían cosas como, ¿ya no me quieres? ¿Por qué ya no me acompañas? ¿Por qué eres tan malo conmigo? El amor sin apoyo material es como un montón de arena suelta. En cuanto a mí, no había cumplido mi obsesión. Me basaba en la experiencia de mi vida anterior. Mi empresa estaba creciendo rápidamente. Cuando salí, también me llamaban presidenta Ava. Justo cuando mi carrera iba viento en popa. Después de mucho tiempo, mis padres me llamaron y me dieron la noticia de que mi hermano se iba a casar. Solo entonces lo recordé. En mi vida anterior. Fue también en esa época que la familia Ava atravesó una crisis financiera y necesitaba urgentemente una inyección de capital. Así que mi hermano se vio obligado a tener una cita a ciegas con la señorita Su. Después de todo, a mi hermano le importaba la apariencia. Y ella era guapa. Aún recordaba que la señorita Su era una persona tranquila y reservada. Bajo la tutela de mi hermano. Se casaron después de un tiempo de noviazgo. La familia Ava recibió con éxito la inyección de capital de la familia Su. En ese entonces, mi hermano me odiaba muchísimo y no dudó en decir que era una mujer intrigante. Que no merecía ser su hermana y que no tenía nada que ver con él en varias ocasiones. También descubrí mucho después que una de las razones por las que mi hermano eligió a la señorita Su fue que de perfil se parecía un poco a mi hermana. Cuando me enteré de esto, me quedé tan sin palabras que apenas podía hablar. En realidad, era una historia alternativa. Como ya lo sabía, creo que no podía quedarme viendo cómo la señorita Su caía en la trampa. Justo cuando aún pensaba qué hacer. El detective que seguía a mi hermana me dio una noticia. Mi hermana encontró al gerente del hotel donde se celebró el compromiso de mi hermano, y parecía querer añadir algún tipo de droga. Siguiendo las pistas. Resultó que quería drogarme a mí y a un canalla durante la boda de mi hermano, y además había contactado a los medios para pillarnos en la cama. Miré los materiales de la investigación y no pude evitar reírme. En esta nueva vida. Los métodos de venganza de mi hermana aún eran muy infantiles y ruines. El día de la boda fue un día magnífico. Y asistieron todas las familias conocidas. Aún así asistí. Mi madre me miró con una expresión muy compleja. Y mi padre resopló con frialdad. ¿Aún sabes que debes volver? Estaba de buen humor e ignoré sus ladridos. Mi hermana apareció del brazo de Dylan. En cuanto apareció, se aferró a Dylan con fuerza. Como para demostrarle lo cariñosos que eran, hermana. ¿Estás aquí? Dylan y yo también nos prepararemos para nuestra boda pronto. Mientras decía esto, me miró provocativamente. Asentí vigorosamente y le deseé un feliz matrimonio por 100 años. Al ver eso, no reaccioné mucho. Mi hermana al principio rechinaba los dientes. Pero cuando me vio beber el vino, sonrió con cierta emoción. Lo que no sabía era que ya había arreglado que alguien cambiara mi vino por el suyo. Me quedé en la esquina con una copa de vino en la mano, observando a mi hermano, que seguía mirando en dirección a mi hermana. Con un cariño inconfundible en la mirada. ¡Qué enamorado! Durante el intermedio de la boda. Los novios volvieron a cambiarse. Pero tardaron mucho en volver. Justo cuando todos estaban desconcertados. De repente un grito rompió el silencio. ¡Ah! ¿Qué es esto? Todos siguieron el sonido. Vieron a mi hermana y a mi hermano abrazándose con la ropa puesta, desordenados en una habitación de invitados. Después de ver a la gente reunida, mi hermana pareció despertar y miró a mi hermano con pánico. ¿Qué pasa? ¿Cómo pude ser yo? No, mi hermano también estaba muy sorprendido. Y entonces una pizca de alegría brilló en sus ojos. Inconscientemente cubrió a mi hermana con la colcha. Pero él mismo estaba desnudo de cintura para abajo. Lo cual era bastante indecente. Los reporteros afuera se agolpaban como abejas oliendo miel, y no paraban de fotografiar la escena en la cama. La señorita Su retrocedió 2 pasos, conmocionada. Negó con la cabeza, incrédula. Y finalmente dio un pisotón y se fue. Mi padre estaba furioso y señaló a mi hermano con mano temblorosa: «Ustedes 2 bastardos». Mi madre se desmayó de la ira en el acto.
Ahora, el matrimonio de mi hermano con la señorita Sue estaba completamente arruinado. Y también se convirtieron en el hazmerreír del círculo. Incluso en la búsqueda más intensa, los chismes sobre ellos solían estar en los primeros puestos. Esto provocó el desplome del precio de las acciones de la empresa familiar Ava. Después de todo, mis padres siempre habían dicho que mi hermana era como su hija biológica. Ahora que es su hija biológica. Y mi hijo estuvo involucrado en algo así. Dylan vino a buscarme después. El mensaje que envió fue: sé que tú también has renacido. Me dio curiosidad. Así que acepté. En la cafetería de la planta baja de la empresa, Dylan lucía decadente. Sin el aire de joven noble de antes. Me vio venir. Había un destello de anhelo en los ojos de Dylan. De verdad. Después de tu muerte en la vida anterior, me arrepentí. No me casé en toda mi vida. Me quedé sin palabras. ¿Acaso la mente de este hombre solo estaba llena de amoríos? Pensaba que aún lo amaba en los últimos años de mi vida anterior. ¿Me importa si te arrepientes o no? Si esto fuera realmente un óvalo sobre un hombre que no pudo conseguir a la mujer que amaba y finalmente se disculpó. Parecía que debía perdonarlo. Entonces seguiríamos viviendo felices juntos. Me burlé: eres como un pepino podrido. ¿Qué derecho tienes a pedirme perdón? Por desgracia, no había vendido mí. La vida no es una novela. Y no soy la protagonista de una trágica historia de amor. Viendo mi fría apariencia. Dylan se quedó atónito por un momento. Y luego reaccionó y bajó el tono. Sé que me odias. Es todo culpa mía. Asentí y pregunté con un poco de lástima: claro. Estás con los dulces que siempre has anhelado en esta vida. ¿Estás feliz? Pensando en la situación actual. Dylan apretó los dientes con odio. Esa perra. Es todo culpa suya. Si no, no lo haríamos. Lo escuché divagar un montón de tonterías como te amo. Por fin. Me impacienté: si solo quieres decir estas cosas. Entonces me voy. Dylan abrió la boca avergonzado. No tienes nada que decir. Arqueé las cejas. Es como si solo vinieras a ayudar cuando ya es demasiado tarde. ¿Por qué no hiciste algo antes? Te respetaré y te bendeciré ahora. Al final del día. Parecía que Dylan incluso lloró. Después de despedirse de Dylan ese día, no dejaba de enviarme mensajes y regalos a diario. Pero los rechacé a todos. Sin embargo, en los últimos días, mamá me había estado llamando con frecuencia. Al principio me negaba a contestar las llamadas. Más tarde, estaba tan molesta que finalmente contesté. Al otro lado del teléfono se oía la voz sollozante de mamá: Ava, una sesión de tierra llena de cosas. ¿Qué hacemos? Tu hermano insiste en casarse con Candy. Ni siquiera sé cuándo se le ocurrió semejante idea a este cabrón. ¿Cómo podrían estar juntos? Crecieron como hermano y hermana. Tu padre ha encerrado a tu hermano e incluso lo ha golpeado y regañado. Pero simplemente no te escucha. Alejé el teléfono un poco y le dije con frialdad: ¿entonces por qué me cuentas esto? Mamá hizo una pausa. Bueno. ¿No eres tú también mi hija?, dije lentamente. ¿Cómo es posible? ¿Tu única hija no es Candy? ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces bloqueé directamente el número de mamá. Y al final todo se calmó. Al final lo entendí. Mi hermano amenazó con suicidarse. Lo que finalmente hizo que nuestros padres aceptaran su matrimonio con mi hermana. Para mi sorpresa, Candy renunció a Dylan, su verdadero amor en esta vida. Y aceptó casarse con mi hermano. Al principio me sorprendí bastante. Pero luego, pensándolo bien, lo entendí. Mi hermana fue engañada por un canalla en su vida anterior. Y en esta vida, quería triunfar y ser rica. Aunque su camino era depender de los hombres. Como Dylan ya no era una opción para ella, ¿por qué no se aferraba a mi hermano? Bueno, como su hermana. ¿Por qué no le das un regalo de bodas? Cuando llegué a la escena de la boda,
Dylan estaba bebiendo solo en un rincón con una mirada solitaria. Mucha gente alrededor hablaba de él. Sobre todo sobre cómo lo habían engañado. Al verme venir, sus ojos parpadearon. Y él quiso acercarse, pero se detuvo. Reí en secreto. Esta es la mujer que has amado toda tu vida. Tu verdadero amor. Sobre esta boda. Más gente también se reía de la familia Ava. Cuando mamá me vio, sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Ava. Por fin estás aquí. ¿Por qué me bloqueaste estos días? Te he llamado tantas veces. Incluso la actitud de mi padre hacia mí mejoró mucho. Era como si ya no fuera la hija que antes les disgustaba. Rápidamente hice un gesto de alto, no seas como la señorita. Tu hipocresía me enferma. Las lágrimas de mamá se agolparon en sus ojos, pero no pudieron salir. Papá, inconscientemente, quería darse aires. Pero finalmente se contuvo y simplemente dijo, en el futuro. Será mejor que vuelvas a casa. Así que por fin se dieron cuenta de los defectos de mi hermana y empezaron a querer tener una relación conmigo. No respondí porque de reojo vi a alguien. Sabía que el gran regalo sorpresa que le di a mi hermana llegaría pronto. El novio de mi hermana, Rex, no es buena persona en absoluto. Aunque sí parece guapo con un toque rufián, y es alto. En realidad, es un completo canalla por dentro. Cuando mi hermana regresó, contraté a alguien para que investigara la situación de Rex. Mi hermana debería haber hecho las maletas en secreto y haber dejado a Rex. Después de que Rex hiciera un esfuerzo simbólico por buscarla, ya no le importaba y ahora holgazaneaba y era adicto al juego. La persona que envié le dijo en secreto a Rex que mi hermana había vuelto a casa y estaba a punto de casarse con mi hermano. Efectivamente. En la boda de mis hermanos. Entró furioso con un cuchillo. No lo había olvidado en mi vida anterior. Mi hermana me empujó para que le quitara el cuchillo. Cuando mi hermana, vestida de novia, estaba a punto de decir, sí, quiero, bajo la guía del maestro de ceremonias. Rex corrió con el cuchillo y rugió a gritos. Perra. ¿Cómo te atreves a huir con mi dinero? Tu cuerpo me pertenece. Puta. Viendo esta escena. Las pupilas de mi hermana se dilataron de miedo. Y entonces hizo lo mismo que en su vida anterior. Empujó a mi hermano. Mi hermano miró a mi hermana en estado de shock y quiso decir algo. Pero por desgracia, ya lo había hecho. Rex ya lo había apuñalado una y otra vez y había caído en un charco de sangre. La boda fue un caos. Mamá gritó horrorizada al ver la escena. Y papá marcó rápidamente el número de emergencia. Me alejé de la multitud en silencio. Mi hermano debería estar contento. ¿Verdad? Después de todo. Esta fue la escena de la boda con su primer amor, a quien siempre había amado. Rex fue arrestado y encarcelado. Después mi hermano fue hospitalizado. Escuché que tras varios días de rescate, finalmente superó el periodo crítico. Pero debido a un daño renal grave. Le extirparon un riñón. Fui al hospital a propósito en ese momento. Casualmente. Mis padres y mi hermana estaban allí. El ambiente era un poco extraño. Quizás porque había habido demasiados golpes consecutivos durante ese periodo. Noté que papá tenía algunas canas. Mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi hermana le sonreía con aires de adulación a mi hermano. Pero mi hermano le dio la espalda y no le gustó nada. Mamá incluso empezó a regañarte. Maldito gafe. ¿Quién te pidió que vinieras? Fuera. Ay, ahora la mala suerte le ha pasado a otro. ¿Quién lo hubiera pensado hace tan solo unos meses? ¿Seguían siendo una familia amorosa? Cuando mi hermano me vio, seguía inexpresivo. Sin embargo, mamá estaba muy ansiosa por ser amable conmigo. No me importó, todos están aquí. Estoy aquí para decirte algo. Mirando la mirada perpleja de mamá, saqué un certificado de paternidad. Siempre me ha intrigado saber por qué mis abuelos insistieron en enviarme al templo taoísta y adoptar a mi hermana. Ahora lo entiendo.
La prueba de paternidad indicó claramente que mi hermana y mi padre tenían parentesco consanguíneo. Ya me lo había preguntado antes. Después de todo, la familia de mi padre era una familia de eruditos. ¿De verdad eran tan feudales y supersticiosos que tuvieron que expulsarme? Así que en cuanto regresé, contraté a un detective para que investigara. Resultó que el padre se había acostado con otra mujer cuando la madre estaba embarazada. Cuando esa mujer quedó embarazada y fue a ver al padre. Al principio, su padre quería darle dinero para que se marchara. Pero, por desgracia, se puso furioso. Esa mujer también enfermó gravemente y su única petición fue que permitieran que su hija se criara en la familia Aba o armaría un escándalo. Justo cuando mi madre estaba a punto de dar a luz, a mi padre, a mi abuelo y a mi abuela se les ocurrió esta idea. De lo contrario, en circunstancias normales, ¿cómo podría mi madre estar dispuesta a criar a mi hermana sabiendo que era hija ilegítima? Tras leer atentamente el informe de la investigación, mi madre quedó como fulminada. Sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco. Y con dolor y rabia abofeteó a su padre. Esta mujer, que había vivido en un pozo de miel toda su vida, finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad. Su padre quiso defenderse, pero tartamudeó y no pudo decir nada. Mi hermano también estaba atónito y se quedó inmóvil como una estatua. Bueno. Ahora sí que es un caso de amantes que se convierten en hermanos. Mi hermana reaccionó y me acusó rápidamente. Esto debe ser obra tuya, hermana. Extendí las manos y fingí ser inocente. Puedes ir a la agencia oficial para probarlo de nuevo. Al ver que estaba tan seguro, mi hermano se puso furioso. Así que eres la hija de una amante. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a empujarme a bloquear el cuchillo? Ven aquí, zorra. Te voy a matar a golpes. Por fin, el cabeceo cumplió mi obsesión. Salí de aquella escena caótica. Después de todo, mamá casi quería matar a papá a golpes. Lo oí cuando mamá regresó. Exigió el divorcio. Lo que impidió que papá se concentrara en los asuntos de la empresa. Y después de que mi hermano fuera dado de alta del hospital. Tampoco podía trabajar demasiado. La mala gestión provocó la caída y la drástica caída del precio de las acciones de la empresa de la familia Aba. Y a mi hermana la echaron de casa y desapareció sin dejar rastro. La familia Aba empezó a hacer público que yo era su única hija. Después, mamá intentó entablar una relación conmigo muchas veces. Pero las rechacé todas. Mamá solía cambiar de número para enviarme mensajes. Aba. ¿Todavía recuerdas lo linda que eras de niña? Mamá sentía que sostenía el mundo entero cuando te sostenía. Aba. He ordenado tus cosas desde la preparatoria. Te extraño mucho. Aba. ¿Podrías responder los mensajes de mamá, por favor? Lo tomé como si estuviera viendo un programa. En cuanto a mi hermano, solo lo vi una vez en un banquete. En ese momento, estaba rodeado de gente en el centro del banquete. Mientras tanto, mi hermano y mi padre solo podían quedarse en la esquina, mirándome con la mirada perdida. Tenían expresiones de perros callejeros en sus caras. La última vez que vi a mi hermana fue junto a un basurero. Mi hermana comía basura mientras se tiraba del pelo desesperada y murmuraba para sí misma, no. Imposible. He renacido. Soy el elegido. ¿Cómo pude terminar así? Es culpa de esa zorra de Aba. Soy la única hija de la familia Aba. Me fui en mi coche de lujo. No podía llegar tarde a una cumbre del sector hoy. Por cierto. En la cumbre. También vi a Dylan. Estaba halagando a un hombre de mediana edad y diciendo algo a su lado. Nuestras identidades ahora eran completamente distintas.